Hola a todos, gracias por visitar otra vez el canal y ver los videos. Este video es una continuación de una primera parte que hicimos acerca de la información en internet, donde vimos fuentes bibliográficas y todo eso. Entonces ahora vamos a utilizar ciertos operadores de Google para hacer búsquedas más efectivas dentro de los buscadores, específicamente dentro del buscador Google. Pues para hacer búsquedas simples inicialmente, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que podemos omitir las palabras comunes como la, I, de, con, que y todo ese tipo de cosas que Google las ignora para el momento de buscar. También no importa el orden de las palabras. Si pongo marketing online o online marketing, Google lo entiende y va a tomar como un mismo tipo de búsqueda. No distingue mayúsculas o minúsculas y tampoco distingue los acentos. Para el caso de las búsquedas avanzadas, tampoco diferencia mayúsculas o minúsculas, tampoco hay que usar signos de puntuación. Y vamos a ver unos comandos como los ejemplos que vemos aquí a continuación para hacer ciertas búsquedas más efectivas. ¿Qué comandos podemos utilizar en Google? Pues Google tiene muchísimos comandos. Aquí podemos ver unos cuantos. Si hacemos una búsqueda en Google y ponemos comandos de búsqueda, vamos a llegar a sitios, a documentos donde hay explicaciones más concretas y mucho más extensas de cómo buscar en Google utilizando los comandos. Vamos a ir haciendo a continuación varios ejemplos con los operadores booleanos. Por ejemplo, vamos a utilizar el operador OR. El operador OR es un O. Por ejemplo, yo le puedo decir a Google: quiero encontrar páginas que hablen sobre crisis o sobre depresión. Me va a buscar todas las páginas que tengan estos dos términos. A continuación tenemos el operador menos. El operador menos es para excluir palabras dentro de una búsqueda. Por ejemplo, yo le digo que quiero buscar sobre crisis, pero no quiero resultados nada sobre crisis económica. Así que mi búsqueda debería ser crisis menos económica. Voy a escribir que vamos a buscar sobre tratamiento de la obesidad. Tenemos 35 millones de sitios. Pero supongamos que solamente quiero tratamiento de la obesidad, pero no en niños o no infantil. Entonces le voy a poner así: menos infantil. Y ya el margen se va reduciendo. Pero no aún no se ha reducido del todo como yo quisiera. Y ya vamos a ver por qué. Porque a continuación, por ejemplo, tenemos el operador doble comilla. ¿Qué es el operador doble comilla? Pues sirve para mostrar las páginas donde aparece el término exacto entre comillas. Cuando nosotros hacemos una búsqueda en Google y ponemos varios términos, inicialmente Google puede mostrarnos páginas que contengan ambos términos, pero al final termina haciendo búsquedas y dándonos resultados sobre páginas que también tienen los mismos términos, pero en páginas de forma independiente. Eso quiere decir que podemos encontrar páginas que hablen sobre tratamiento de la obesidad, tratamiento sobre la infertilidad, tratamiento para el cáncer, etcétera, obesidad en ancianos, en hombres, en mujeres, porque no hemos especificado nada de eso. Así que si quiero ser más preciso, lo que debería hacer es colocar unas dobles comillas aquí. Y ahora sí, ya tenemos 19.000 páginas. Hemos reducido muchísimo. Estamos diciéndole que nos muestre páginas que tengan sobre tratamiento de la obesidad, pero que ninguna de ellas sea sobre niños. Los comandos se pueden combinar y no existe una fórmula que yo debería siempre seguir, sino que va a depender de lo que esté buscando y los resultados que obtenga. También tengo el operador asterisco. El operador asterisco sirve como un comodín para completar una frase, una palabra. Por ejemplo, aquí dice crisis asterisco en el Ecuador. Esto me está diciendo de que en esta parte puede ir cualquier cosa. Puede ser crisis económica en el Ecuador, crisis de salud en el Ecuador, crisis financiera en el Ecuador, y así. Que cuando yo quiero que mi búsqueda sea un poco más amplia, podría usar un asterisco. También tenemos otros operadores de búsquedas especiales con Google, como por ejemplo el operador arroba, que sirve para hacer búsquedas de etiquetas sociales más asociadas con Twitter, por ejemplo. También tenemos con el operador de hashtag, por ejemplo, para hacer búsquedas publicadas en redes sociales. Así que este cantante, y podemos ver que el resultado se amplía mucho más. Sismos, por ejemplo, y a ver qué nos está hablando sobre los sismos. El operador del símbolo de dólar, por ejemplo, me va a permitir buscar productos con un precio. Yo le pongo iPhone de 400, una Ford Explorer de 30.000, y al ponerle más Ecuador estoy diciendo que solamente sea en Ecuador, ¿sí? Y podemos ver que los están vendiendo. Si yo asimismo quiero asegurarme de que sea aquí en Ecuador, le puedo poner un más Ecuador y ya tengo 32 resultados. De los dos, del punto a punto,
sirve para marcar un rango o un intervalo entre dos números o fechas. Por ejemplo, yo le podría poner que estoy buscando televisores entre 200 y 500 dólares. O quiero ver las guerras ocurridas entre el año 1600 y 1900. ¿Ok? Así que, por ejemplo, estamos definiendo que queremos ver ese tipo de información solamente entre este rango de fechas. Luego de eso también tenemos otros operadores como intitle o alintitle, que sirve para buscar páginas con el término que aparezca en el título de la página. Por ejemplo, tenemos aquí este ejemplo de aquí, alintitle index of tesis doctoral sobre violencia contra la mujer, y que sea .doc. Ese comando de ahí lo que va a hacer es buscar tesis doctorales de este tema, específicamente archivos de Word. Así que lo vamos a poder descargar y lo vamos a poder, y sería editable. Sorry, pero hay esos comandos en internet. Bueno, si colocamos el comando en Google, como podemos ver, nos dio pocos resultados, y aunque no nos dio archivos de Word, nos dio archivos de PDF. Por ejemplo, supongamos que queremos realizar una búsqueda solamente en un site, solamente en un sitio web, pero ver qué se está diciendo o qué información tiene un sitio específicamente. Por ejemplo, en el ejemplo que podemos ver aquí, dice que está buscando Olimpiadas site rtb.es, o eso quiere decir que me está buscando esta palabra, este término, única y exclusivamente en este sitio. Así que si yo me voy aquí y le digo, por ejemplo, Julian Assange, yo le digo que quiero información sobre esta persona, que está muy de boga ahorita, y le digo que quiero ver qué está diciendo el universo o el sitio web de noticias sobre eso. Así que, como podemos ver acá abajo, todos los resultados hablan del sitio web del universo. 166.000 resultados. Así que con este comando podemos redirigir una búsqueda a un solo lugar. Ok, tenemos otro comando también como el que tenemos a continuación, que se llama Related. Y este de aquí busca sitios similares a una dirección web conocida. Por ejemplo, lo que me va a dar como resultado son sitios web similares al universo.com, el cual, como es un sitio de noticias, podemos ver que nos muestra como resultados. Y por último, si queremos encontrar una información ya específicamente en como documento, como archivo, yo puedo usar el comando file type directamente en el formato que le estoy pidiendo. Por ejemplo, información sobre crisis en Venezuela, ¿sí? Pero no quiero páginas o videos, sino que quiero archivos. Así que voy a escribir aquí file type PDF. Así que, como podemos ver a continuación, todos los resultados son PDF, son documentos descargables. Si por el contrario quiero documentos con presentaciones ya hechas en PowerPoint, lo único que tendría que hacer es cambiar aquí y ponerle PPT, que es la extensión de documentos en PowerPoint. Y ya tengo, todos son presentaciones de PowerPoint. Como pueden ver, se va a descargar, o me dice que si quiero abrir o lo quiero guardar, que es un archivo de PowerPoint. Y si estoy buscando datos estadísticos ya creados en archivos, pues pondría XLS, que son documentos de Excel. ¿Ven? Y lo más seguro que ahí lo que podemos encontrar, como dice aquí, ¿sí? datos cronológicos sobre la crisis. Así que asimismo me dice que si lo quiero abrir o lo quiero descargar. Y nada, con esto terminamos un poco de los operadores y los comandos que podemos utilizar en Google. El documento se encuentra dentro del aula virtual, lo pueden chequear con más calma y lo pueden utilizarlo y ponerlo en práctica. Gracias nuevamente por ver el video y espero que les haya servido y les haya sido de utilidad. Gracias y nos vemos en una nueva oportunidad.